No empecé esta investigación buscando gigantes, ni monstruos de feria, ni leyendas olvidadas en mapas antiguos. Simplemente estaba catalogando anomalías arquitectónicas en edificios gubernamentales construidos supuestamente a mediados del siglo XIX. Entras en estos vestíbulos y lo primero que te golpea es el silencio acústico de un espacio demasiado vasto para ser humano. Arcos de entrada que se elevan 6 metros sobre el suelo sin ninguna justificación estructural aparente ni lógica térmica. Clasificas estos detalles como excesos decorativos, como la arrogancia de una época victoriana obsesionada con la grandeza ceremonial. Te dices a ti mismo que es diseño por intimidación, una forma de hacer que el ciudadano se sienta pequeño ante el Estado. Pero entonces, entre el olor a papel viejo y el polvo de los archivos olvidados, encontré las fotografías. No eran grabados interpretativos, ni óleos idealizados por la mano de un artista contratado para embellecer la realidad. Eran daguerrotipos y ferrotipos originales, placas de plata y vidrio expuestas a la luz química de 1850. Imágenes crudas que capturaban fotones reales, rebotando sobre objetos físicos reales, en un momento congelado del tiempo. Lo que vi me obligó a dejar de respirar por un segundo y replantearme cada libro de historia que había leído. Vemos seres humanos de 3 metros de altura, interactuando con personas de estatura estándar, con una naturalidad que hiela la sangre. No hay distorsión de lente en los bordes, ni esa borrosidad característica de las exposiciones dobles accidentales. El grano de la imagen es continuo. La iluminación solar cae con una física perfecta sobre los hombros de todos los presentes. Sus proporciones son tan dramáticas que el cerebro moderno intenta rechazarlas instintivamente como un montaje digital. Pero estas imágenes son anteriores a cualquier tecnología capaz de falsificar la realidad de manera convincente. Cuando analizas las sombras, ves que se proyectan con el ángulo exacto según la hora del día. La luz incide en el guardapolvo del gigante exactamente igual que en el pavimento de adoquines sobre el que descansa. Y es justo ahí, en la innegable química de la fotografía analógica, donde las explicaciones oficiales comienzan a colapsar. Cuanto más profundizaba en las cajas sin etiquetar, más rostros imposibles me devolvían la mirada desde el siglo XIX. Cartes de visite de la década de 1860 que circulaban como moneda corriente entre la población. Tarjetas de gabinete de 1870 mostrando a hombres y ocasionalmente mujeres, alcanzando los 2,5 metros o 3 metros de altura. No son los fenómenos de circo que nos han vendido, presentados bajo carpas de lona para el entretenimiento de las masas. No hay carteles de "el hombre más alto del mundo", ni rutas de viaje documentadas por promotores de espectáculos. Son simplemente personas, individuos fotografiados en entornos formales, vistiendo la ropa apropiada para su estatus y época. A menudo están rodeados de familiares de estatura convencional, sin que nadie en la foto parezca sorprendido o asustado. Los archivos del Museo Británico contienen varias de estas placas, catalogadas bajo códigos numéricos que no conducen a ninguna sala de exhibición pública. El Smithsonian las menciona de pasada en inventarios antiguos, pero luego las descarta rápidamente. Las etiquetan como anomalías médicas o casos de gigantismo hipofisario y cierran la carpeta con un sello de irrelevancia. Pero la biología no produce anomalías idénticas en masa, vestidas con uniformes de alto rango y postura erguida. Las colecciones privadas francesas muestran imágenes similares, archivadas en sótanos donde la humedad borra lentamente la emulsión fotográfica. Los registros imperiales rusos hacen referencia a personas de estatura inusual sirviendo en roles ceremoniales y militares de élite. Siempre es el mismo patrón de comportamiento institucional ante la evidencia incómoda: reconocer, categorizar y enterrar. Nunca investigar, nunca preguntar por qué,
nunca cruzar los datos para ver la imagen completa. ¿Por qué había tantos de ellos caminando libremente por las capitales del mundo hace apenas 150 años? ¿Por qué las fotografías se agrupan en décadas específicas, principalmente entre 1850 y 1900, y luego desaparecen abruptamente? ¿Por qué los relatos contemporáneos, diarios personales y cartas privadas no los describen como monstruos? Los describen como miembros funcionales de la sociedad, ocupando puestos de autoridad, supervisión y control. Los ves trabajando como guardias en las puertas de las exposiciones universales, o como capataces en proyectos de construcción masivos. Y aquí es donde la arquitectura y la biología comienzan a fusionarse en una verdad que nos han ocultado. Muchas de estas fotografías muestran a los gigantes parados frente a esos mismos edificios que yo estaba investigando al principio. Edificios masivos, catedrales de la industria y el gobierno que hoy nos parecen ridículamente sobredimensionados. De repente, esos portones de 5 metros de altura y manijas ubicadas a la altura de nuestra cabeza cobran un sentido práctico. Las proporciones eran absurdas para nosotros, pero eran ergonómicamente perfectas para los individuos que aparecen en las fotos. Nos han dicho que estos edificios se diseñaron para la grandeza, para evocar el poder divino o imperial. Pero esa explicación se desmorona cuando colocas a un ser humano de 3 metros dentro del encuadre. Una vez que lo ves, una vez que ajustas tu percepción a esa escala, ya no puedes dejar de verlo en todas partes. Empecé a medir los marcos de las puertas en los pasillos traseros de edificios gubernamentales de 1700 y 1800. Hablamos de 12 a 15 pies de altura, no en la entrada principal, sino en corredores de trabajo internos, en zonas donde la grandeza no tiene ningún propósito estético, porque el público general jamás las visitaba. Escaleras con contrahuellas tan altas que una persona normal debe estirar el tendón para subirlas cómodamente. Escaleras que no invitan al ascenso, sino que lo convierten en un ejercicio de escalada para nuestras piernas modernas. Muebles, escritorios, sillas y camas encontrados en ventas de patrimonio y museos locales, todos ligeramente demasiado grandes, todo descartado como decorativo o hecho a medida para algún excéntrico millonario con delirios de grandeza. Pero no es solo un edificio aislado, ni el capricho de un arquitecto loco en una ciudad perdida. Son miles de estructuras, palacios de justicia en América, complejos administrativos en Europa, centros de gobierno en Rusia e India, todos construidos en el mismo periodo imposible, todos presentando las mismas proporciones decorativas, todos supuestamente diseñados así por razones estéticas, a pesar de la obvia falta de practicidad y el coste térmico. Imagina el coste de calentar un salón con techos de 10 metros de altura en una época anterior a la calefacción central moderna. No tiene sentido funcional, a menos que las personas que usaban esos espacios no fueran de tamaño promedio. El patrón se repite con una precisión inquietante, casi como un estándar de construcción global olvidado. En San Petersburgo, los edificios administrativos del siglo XVIII tienen puertas de 3,5 metros en los pasillos de servicio. En Buenos Aires, las estructuras municipales presentan escaleras que requieren zancadas enormes, casi atléticas. En Delhi, los edificios de la era colonial contienen muebles a escalas que harían sentir a un hombre de 1,80 m como un niño. Estos no eran espacios ceremoniales diseñados para impresionar a dignatarios visitantes una vez al año. Eran edificios de trabajo, oficinas, centros administrativos, la arquitectura cotidiana de la gobernanza y la supervisión. ¿Para quién fueron construidos realmente estos espacios que desafían nuestra ergonomía básica? Y es aquí, en la intersección de la arquitectura y la biología, donde el nombre de Tartaria se vuelve imposible de ignorar. Si no estás familiarizado con el término, Tartaria aparece en mapas oficiales de los siglos XVII y XVIII.
No es una leyenda de la Tierra Media, es un vasto territorio que abarca el norte de Asia. Aparece etiquetada con la misma certeza casual con la que aparece en Francia, España o el Imperio Británico. Figura en enciclopedias, atlas de navegación y registros históricos comerciales como una potencia regional establecida. Luego, en algún momento a mediados del siglo XIX, el nombre simplemente se desvanece del papel. No es conquistada y renombrada tras una guerra documentada. Es borrada sistemáticamente de la conciencia colectiva. Los mapas se redibujan con nuevas fronteras que absorben el territorio sin explicación. Las enciclopedias posteriores omiten la entrada y los libros de historia empiezan a fingir que nunca existió nada allí. Pero la arquitectura permanece como un testigo de piedra que se niega a guardar silencio. Estructuras masivas de piedra a través de Asia Central, Rusia y Mongolia, edificios de una escala y precisión imposibles, portales dimensionados para gigantes, salones que resuenan con una vastedad diseñada para pulmones más grandes que los nuestros. Todo supuestamente construido por imperios locales o artesanos nómadas con cinceles de cobre y sin grúas hidráulicas. No hay documentación de obra, no hay planos verificados, no hay explicación de cómo movieron bloques de 100 toneladas. ¿Qué pasaría si los gigantes de las fotos no fueran anomalías genéticas, sino los arquitectos originales? ¿Qué tal si fueran los administradores, los capataces, la clase guardiana de una civilización que nos han enseñado a olvidar? ¿Qué tal si Tartaria empleaba a estos individuos no como curiosidades, sino como la fuerza laboral de élite? Esto explicaría las fotografías. ¿Por qué siempre son formales, oficiales, mostrando dignidad y no espectáculo? Explicaría por qué desaparecen después de la década de 1890, justo cuando las últimas referencias a Tartaria se esfuman. Los edificios permanecen, sólidos y desafiantes, pero los ocupantes han sido borrados de la historia escrita. Esto plantea una pregunta simple, brutal y crítica, para cualquiera que valore la verdad. Si quisieras borrar una civilización de la memoria colectiva para reescribir el orden mundial, ¿por dónde empezarías? Empezarías borrando la evidencia más visible, los individuos cuya propia existencia física prueba que algo diferente estaba aquí. El registro fotográfico no es la única evidencia que sobrevivió a la gran purga del siglo XX. A lo largo del siglo XIX, los periódicos locales de toda América reportaban regularmente descubrimientos de esqueletos gigantes. No eran anomalías dispersas ni cuentos de borrachos en tabernas rurales. Eran hallazgos sistemáticos reportados por ingenieros de ferrocarriles y agricultores al arar campos nuevos. El New York Times, 1885. Esqueleto de 7 pies descubierto en un túmulo de Michigan. El San Diego Union, 1895. Huesos de tamaño extraordinario encontrados durante la excavación del ferrocarril. El Middletown Signal, 1899. Restos humanos gigantes descubiertos en Ohio con extraños ornamentos de cobre. No eran sensacionalismo de tabloide, eran noticias de la sección de ciencia y arqueología local. Los relatos describen esqueletos que miden de 7 a 12 pies de longitud, a menudo con doble dentición. Frecuentemente se encontraban en sitios de entierro organizados, acompañados de artefactos que sugerían metalurgia avanzada. Luego, algo cambió radicalmente en la política editorial y académica alrededor de 1920. Estos informes se detienen, no gradualmente como una moda que pasa, sino abruptamente, como si se hubiera bajado un interruptor. Los descubrimientos que antes eran noticia de primera plana simplemente dejaron de aparecer en la tinta impresa. Los esqueletos que ya se habían encontrado fueron enviados al Instituto Smithsonian para su estudio posterior. El Smithsonian ahora afirma oficialmente que no existen tales esqueletos en sus colecciones ni en sus depósitos. Desaparecidos, perdidos, mal colocados durante transferencias de rutina,
o destruidos por falta de valor científico. Cientos de especímenes físicos, cajas enteras de evidencia biológica, desvanecidos sin dejar un solo recibo. El patrón es demasiado consistente, demasiado sincronizado a nivel global para ser un simple descuido burocrático. Los descubrimientos alcanzan su punto máximo a finales del siglo XIX, coincidiendo con las fotos, el mismo período en que Tartaria desaparece de los mapas y se reescriben los libros de texto escolares. Luego todo se detiene: las fotos, los reportes de prensa, los mapas detallados, la verdad visible. Las enciclopedias se reescriben a sí mismas, eliminando datos que 10 años antes eran considerados hechos probados. Es como si alguien, en alguna mesa de juntas oscura, hubiera decidido que ciertas preguntas ya no eran aceptables. ¿Por qué enterrar la evidencia de la diversidad biológica humana si no es para proteger una narrativa falsa? ¿Por qué eliminar sistemáticamente la prueba física que desafía la cronología estándar de nuestra evolución? A menos que esa prueba sugiriera algo más grande, algo organizado, una estructura social previa. Permíteme proponerte algo que suena absurdo hasta que examinas la evidencia física que tienes delante. ¿Qué tal si los gigantes no eran los reyes, sino una clase especializada de trabajadores y constructores, guardianes, supervisores, administradores de infraestructura y construcción pesada que nosotros no podíamos manejar? ¿Qué tal si su tamaño era puramente funcional, una adaptación biológica para un mundo de maquinaria pesada? ¿Qué tal si los edificios estaban escalados para ellos porque ellos eran quienes los mantenían operativos? Esto explicaría por qué los palacios de justicia y los capitolios tienen proporciones de gigantes, mientras las casas son humanas. Explicaría por qué las zonas residenciales antiguas siguen siendo de escala humana normal, pero los centros de poder, energía y administración parecen construidos para dioses que caminan entre nosotros. También explicaría el misterio de la construcción que ningún ingeniero moderno puede resolver satisfactoriamente. ¿Cómo se construyeron estructuras de piedra masiva con tal precisión láser en el siglo XVIII y XIX? Quizás no fueron construidas por las civilizaciones de hombres a caballo y carretas a las que se las atribuimos. Quizás fueron construidas para esas civilizaciones por una sociedad previa que empleaba a estos individuos, seres físicamente capaces de mover piedras, operar palancas gigantescas y supervisar obras a escalas imposibles. Y eso nos lleva a la herramienta más desconcertante que he encontrado en esta búsqueda. No hablo de espadas ceremoniales ni de coronas sobredimensionadas que podrían ser simbólicas. Hablo de llaves inglesas, martillos y tenazas industriales encontradas en demoliciones de fábricas antiguas. Herramientas de acero forjado que miden 1,5 metros, con mangos desgastados por el uso constante de manos enormes. ¿Quién fabrica una herramienta manual que pesa 60 kilos si no tiene la fuerza biológica para usarla? Museos las etiquetan como equipo industrial sin explicar qué proceso requiere una llave de 200 kilos operada manualmente. Subastas las venden como curiosidades victorianas sin preguntar por qué aparecen en graneros de demolición un siglo después. De pronto, las herramientas y los muebles sobredimensionados dejan de ser anomalías dispersas para convertirse en confirmación forense. Si heredas una infraestructura que no construiste, diseñada para seres que no eres, lo primero que haces es adaptar la narrativa. Reclamas la autoría, cambias las fechas talladas en la piedra y ocultas cualquier rastro de los constructores originales. Pero la tierra misma nos cuenta una historia diferente si te atreves a mirar el nivel del suelo en las ciudades antiguas. Observa las ventanas a ras de calle en los centros históricos, esas que dan a supuestos sótanos húmedos y oscuros. Arquitectónicamente, son claramente primeros pisos con dinteles y arcos completos que han sido sepultados por metros de sedimento. Lo llaman la inundación de barro.
un evento catastrófico global o una serie de eventos que sepultó la planta baja de nuestra historia reciente. Edificios en Moscú, París, Roma y Chicago muestran las mismas cicatrices geológicas de haber sido tragados parcialmente por la Tierra. Entradas principales que hoy requieren bajar escaleras, puertas cortadas a la mitad por la acera moderna, arcos que desaparecen bajo el pavimento. Nos dicen que es asentamiento cultural, que las calles subieron metro a metro por la acumulación de basura y adoquines. Pero nadie entierra voluntariamente la planta baja de su Capitolio o de su catedral para convertirla en un sótano sin ventilación. Excavaciones recientes en ciudades rusas y americanas han revelado que estos edificios continúan otros 3 o 4 metros hacia abajo. Y allí abajo, enterradas en el barro, solidificado, encontramos puertas de 3 metros y ventanas intactas con sus cristales originales. Es la evidencia física de un reset, un reinicio de la civilización sobre los escombros literales de la anterior. Dentro de esos edificios encontramos sistemas de calefacción, radiadores ornamentados y chimeneas gigantes que no muestran rastro de hollín. Estructuras diseñadas para una tecnología energética que hemos perdido o que nos han quitado deliberadamente para vendernos carbón. ¿Y qué haces con lo masivo, con lo que no puedes ocultar bajo tierra o adaptar a tu nueva narrativa de escasez? Lo destruyes públicamente, a plena luz del día, y haces que el mundo aplauda mientras lo ve arder en llamas. Hablo de las grandes exposiciones universales de finales del siglo XIX en San Luis, San Francisco, Chicago y París. Nos dijeron que eran construcciones temporales de staff, una mezcla precaria de yeso y cáñamo, erigidas en meses. Nos pidieron creer que construyeron complejos neoclásicos más grandes que el Vaticano, con cúpulas doradas y lagos artificiales, solo para demolerlos 6 meses después. Pero las fotos de la construcción son sospechosamente escasas, con andamios que parecen puestos para la foto y no para la obra. En cambio, las fotos de la demolición tras las ferias muestran armazones de acero, ladrillo rojo y bloques de piedra masiva. Dinamitaron palacios que rivalizaban con la antigua Roma, arrojando los escombros al lago o vendiéndolos como relleno de carreteras. Borraron la arquitectura del viejo mundo bajo la excusa del progreso efímero y el entretenimiento popular para las masas. Fue una operación de limpieza a escala industrial, un ritual de destrucción disfrazado de feria mundial para borrar el pasado. Y con los edificios se fueron ellos, los administradores altos, los guardianes de esta tecnología que ya no comprendemos. Quizás no se extinguieron naturalmente, quizás fueron eliminados sistemáticamente, porque su mera presencia desmentía la historia de nuestra evolución lineal. Nos sentimos pequeños en estas ciudades porque, literalmente, habitamos la cáscara vacía y reutilizada de una civilización superior. Somos ocupas en palacios de energía libre, quemando combustibles fósiles en salas diseñadas para resonar con el éter atmosférico. Lo que más me inquieta no es la evidencia física de los gigantes ni de la tecnología perdida, es el silencio coordinado. Las instituciones académicas no debaten sobre los esqueletos de 3 metros, simplemente fingen que los recortes de prensa nunca existieron. Museos de historia natural guardan silencio sobre las herramientas imposibles, archivándolas como arte moderno o falsificaciones victorianas. Es una amnesia inducida, un borrado pasivo donde las preguntas peligrosas se filtran antes de llegar a las aulas universitarias. Pero los edificios recuerdan lo que nosotros hemos olvidado. Las fotos preservan los rostros que los libros borraron. Los sótanos enterrados esperan pacientemente a ser excavados, conteniendo la verdad sobre quiénes éramos realmente hace solo 200 años. La historia no es una línea recta de progreso ascendente desde la cueva hasta el rascacielos, es un ciclo.
es una serie de reinicios, de cataclismos olvidados y redescubrimientos parciales de tecnologías que una vez dominamos por completo. Mira las puertas de tu ayuntamiento, mira las ventanas a ras de suelo de tu barrio y pregúntate por la escala. Pregúntate por qué la arquitectura antigua nos hace sentir insignificantes, mientras la moderna solo nos hace sentir apretados. ¿Quién caminaba por aquí antes de que el barro cubriera las calles y los mapas fueran redibujados por los vencedores? ¿Qué conocimiento se perdió cuando los gigantes desaparecieron de las fotografías y las ferias mundiales ardieron hasta los cimientos? Estamos viviendo en las ruinas de un futuro pasado, utilizando las sobras de una mesa puesta para invitados más grandes. Abre los ojos, mide los escalones y atrévete a ver lo que la historia oficial te ha prohibido recordar. Si tú también sientes que nos faltan piezas clave de nuestra propia historia y quieres seguir descubriendo la verdad, suscríbete al canal ahora. La verdadera historia apenas comienza a emerger.